Presenta Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. Un placer recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV y también nos pueden encontrar en YouTube como Empresarios de Acá. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a conocer quién es nuestro entrevistado del día de hoy? Auspicia este espacio Grupo Durand, www.estudiodurand.uy. Recibimos con mucho gusto a Remo Monseglio, que es director del ITU, del Politécnico de Montevideo y la Alta Academia de Gastronomía del Uruguay, y también es presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística. Bueno, Remo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, el agradecido soy yo, Tatiana, que como televidente me da mucho placer estar ahora de este lado. Bueno, muchas gracias por venir y el gusto también es mío de tenerte aquí en el living del programa. Bueno, una vasta trayectoria en todo lo que tiene que ver con la industria turística, ¿no? En gastronomía, en hotelería, y una historia muy interesante, ¿no? De cómo se fue formando Remo como empresario y alto ejecutivo. Nació en un hotel. Nací en un hotel hace, lo puedo decir, 64 años, en Santa Lucía, era el hotel turístico, el primer hotel turístico del Uruguay. ¿Cómo se llamaba? Se llama Vilmore. Ahora ya no funciona más como hotel, está como una residencial, pero durante 137 años funcionó como hotel. Fue el primer hotel turístico y en un lugar que era paradisíaco, ¿no? Frente al río Santa Lucía, en una ciudad que albergaba mansiones, casas de veraneo de familias acaudaladas de Montevideo, y por lo tanto nací en el medio de los turistas y nunca más me moví. Como que ya marcó el destino de Remo. ¿Era el hotel de sus abuelos? Era de mis abuelos, lo heredó mi padre y posteriormente los hijos. Lo heredamos y ahora es propiedad de mi hermano. Y yo desde chiquito ahí me empecé a mover naturalmente. Yo no me daba cuenta que yo tenía una vida muy diferente a los demás, pero con el correr de los años empecé a darme cuenta que yo para comer iba al restaurante del hotel, pedía lo que quería y eso no pasaba en una casa común. Claro. Alternaba con gente permanentemente, lo cual me dio posibilidades de ejercer las relaciones públicas prácticamente desde que tenía 9 o 10 años. En esa experiencia de chico, ya de grande tuvo sus experiencias en el exterior para después volver a Uruguay. Un poco allí, brevemente, ¿cómo claro, se desarrolló? Mira, mi padre empezó a ver que me encantaba lo que hacía, que además me salía natural, o sea, alternaba con los clientes, trabajaba en la recepción de mozo, auxiliaba a quien fuera y tenía la alegría de compartir con la gente. Conocí gente increíble en un hotel, viviendo las 24 horas, realmente nunca tenés privacidad. Permanentemente estás alternando. Y ahí mi padre vio esas condiciones innatas que yo tenía y me propuso mandarme a estudiar a la mejor escuela hotelera italiana. En el año 74 fue esto. Nos tomamos un barco 19 días para llegar a Italia y llegar a la escuela de Stresa, era la mejor de las 62 escuelas hoteleras italianas. Mi padre me dejó ahí el 14 de octubre del 74, me dio un beso y ahí me quedé solo en un país que no conocía, el idioma recién lo empezaba a dominar y no era el mundo que se vive hoy, que llegaba la noche, llamabas a tu casa por teléfono a contarle cómo te había ido, por Skype o por WhatsApp. En aquel momento yo hablaba con Uruguay una vez por año, 3 minutos, para saludar a mi madre. Estaba solo, no había posibilidad de tener tarjetas de crédito ni nada. Simplemente vivía de la escuela que había dejado pagada mi padre, que la pagaba mensualmente, y después empezaba a hacer trabajos los fines de semana, las vacaciones. Y de Italia, que estaba en el norte, sobre el Lago Mayor, un lugar paradisíaco, te diría que es de las postales más hermosas de Italia, es esa vista de Stresa sobre el Lago Mayor con 3 islas, las Islas Borromea se llaman,
Y del otro lado de ese lago está Suiza. Entonces yo tenía 10 días de vacaciones de invierno, me iba a Suiza a trabajar, a Locarno, a algún hotel 5 estrellas, la Palmolac de Locarno, uno de los mejores hoteles del mundo en aquel momento. En verano tenía libre, obviamente, las vacaciones de 3 meses, me iba a Francia, trabajé en Deauville, que es una ciudad balnearia espectacular en la Normandía, en una región también hermosa. Y así transcurrieron, Tatiana, 8 años, donde no solo trabajé en Suiza, en Italia, trabajé en Inglaterra, estuve aprendiendo el inglés y trabajando allá. Después, finalmente, en una experiencia que fue irrepetible y hermosa, inolvidable, trabajé para el magnate naviero Stavros Niarchos. Para darte una idea, Niarchos era el rival de Onassis, pero extremadamente más rico que Onassis. Entonces, a los 23 años, 24, yo estaba haciendo una vida que navegábamos en un barco de 130 metros, que era el barco más grande de manos privadas, el Atlantis, por todo el Mediterráneo. Llegábamos en helicóptero, nos alojábamos en la suite presidencial del Hotel de París de Monte Carlo, y yo me pellizcaba, pues además íbamos el verano entero a una isla privada que tiene en Grecia, y yo decía, pero salir de Santa Lucía y estar viviendo esta realidad... Esto es real. Me parecía increíble, pero además viajábamos por todo el mundo, nos alojábamos en la mejor suite del Waldorf Astoria 2 meses al año, en el hotel emblemático de Nueva York, todas cosas que yo nunca había podido hacer antes y nunca pude hacer después, por lo menos a ese nivel, ¿no? Por lo menos hicieron. Sí, claro, y me dieron la posibilidad de ver el trabajo hotelero como empleado, digamos, pero también como cliente, que no es algo común. Es muy difícil que alguien que trabaje de este lado pueda a esos niveles después estar como cliente. Y vaya, sí, es importante después para el desempeño, ¿no? Conocer todas las áreas y los eslabones de lo que hace la industria. Remo, y un poco, bueno, el regreso a Uruguay, para posicionarnos, seguramente que hay un montón de anécdotas y demás, pero bueno, para hacerlo más o menos breve, ¿cómo es el regreso a Uruguay y después lo que sigue a hoy? Bueno, el regreso a Uruguay se dio en la medida que después de pasados 7 años y medio, casi 8, yo decido volver. Y ahí empiezo a buscar trabajo en Uruguay e increíblemente no lo encontraba. Y no lo encontraba porque en todos lados me decían que estaba sobrecalificado. Yo tenía 24, 25 años cuando me vine y hablaba 4 idiomas, ya había trabajado en 6, 7 países. Entonces no había cargos que me ofrecieran. Todo el mundo me decía, incluso el director de turismo de aquella época, en una época olvidable, por cierto, y la persona que lo ejerció también el cargo de director de turismo también, me decía, no, lo que tenés que hacer, muchacho, es irte, vos acá no vas a conseguir trabajo. Y tanto hice que al final conseguí un trabajo en un hotel de Punta del Este, feliz de la vida, con un uniforme bordó, me acuerdo, y trabajaba 12 horas por día, pero igual iba a la playa, me bronceaba, atendía a los clientes. Hablar 4 idiomas en este país no es una cosa muy común, ¿verdad? Por lo tanto, eso me dio una ductilidad, un ejercicio en mi profesión que se me hizo todo muy fácil. Y a los 3 meses me ofrecieron una gerencia general en Viña del Mar, en Chile, un hotel de 180 habitaciones y vuelta a salir del Uruguay para incorporarme a ese lugar que me dejó marcado por la gente, por la experiencia que pude tener ahí en Chile, donde estuve en total 4 años. Y después en México hubo una experiencia, ¿no? Sí, en Chile trabajé como gerente general de ese hotel, el San Martín de Viña del Mar, y después, en los últimos 2 años, fui gerente de alimentos y bebidas del Crown Plaza, un hotel de 300 habitaciones en la Alameda, en Santiago de Chile. Me volví, porque me agarró un terremoto en el año 85, me asusté mucho, había nacido Bari, mi primer hijo, y nos agarró en una iglesia en el centro, en el epicentro del terremoto. En esa iglesia que habíamos estado 15 minutos antes, se cayó una de las torres, mató 2 personas, fue un domingo, la gente estaba en misa, fue muy traumático. Entonces me vine y acá empecé a trabajar en el Victoria Plaza, en el viejo Victoria Plaza, como gerente de alimentos y bebidas y de operaciones. Seguía siendo un muchacho relativamente joven, tenía 31 años, y realmente me fue muy bien, pero yo sentía que todavía me faltaba alguna experiencia internacional. Y ahí me contrata la cadena Sheraton
para trabajar de gerente de operaciones y subgerente ejecutivo del Hotel Bugambilias de Puerto Vallarta, México. Un paraíso. Pero además, Tatiana, para que tengas una idea, el hotel tiene 1000 habitaciones. Es un Conrad más otro Conrad más medio Conrad, en cantidad de habitaciones. Para tener la dimensión. Seguro. Entonces, claro, 700 personas bajo mi mando, 3 asistentes, 5 bares, 3 restaurantes. Me dio la magnitud de lo que es el negocio hotelero, o lo que era en aquel momento, y cómo se proyectaba a lo que es hoy, ¿no? Bien, bueno, vaya sí es interesante, y yo creo que no nos da el programa para hablar con Remo a propósito de toda su experiencia, pero brevemente le pido que me cuente a propósito de cómo surge lo que es ITU, que es el Politécnico de Montevideo y la Alta Academia de Gastronomía del Uruguay, porque como que en sus manos vamos a hablar de toda la industria, de todo lo que hace la cadena, pero allí, ¿qué se propone? Bueno, ahí ya en el año, cuando vuelvo de México, en el año 89, me incorporo al Victoria Plaza, gerente de marketing. Después me contratan para abrir un hotel, el Balmoral, en la Plaza Cagancha, un hotel nuevo, totalmente un hotel moderno. Cambiaba el concepto hotelero total, de un viejo y remodelado hotel como era el Victoria, pasaba a un hotel totalmente nuevo como el Balmoral. Y ahí tuve la necesidad de hacer escuela, porque la gente que estaba trabajando en hotelería, yo no quería sacar a nadie, quería enseñar. Y me vino las ganas de decir, bueno, para la docencia creo que tengo condiciones, necesito armar una institución además que los capacite. Y empezamos a pensar con un socio uruguayo que vivía en Argentina en lo que fue la Escuela Superior de Hotelería del Uruguay. Asociamos a una señora que en ese momento era una relacionista pública muy conocida, María Show, que de hecho sigue, colega también. Colega, periodista de turismo, de Cipetur y en Carve. Y ahí dijimos, bueno, nos falta la pata gastronómica. Y fuimos a buscar a quién, a Sergio Puglia, que en aquel momento ya descollaba desde su restaurante en el piso 25 de la Intendencia. Nos unimos los 4, se formó la Escuela Superior de Hotelería del Uruguay, que para que tengas una idea, el primer año nos llamaban de presidencia para pedirnos un lugar, no cabía la gente. Bueno, fue una experiencia de 3 años, finalmente cuando terminó esa experiencia hicimos lo que para nosotros fue el sueño más anhelado, que fue un crecimiento en nivel y sobre todo en lugar estratégico donde se encuentra, que es el ITU Politécnico de Montevideo. Allí empezamos hace justamente en estos días 25 años y se empezó a capacitar en más especialidades. Incorporamos, además de hotelería, gastronomía, relaciones públicas con Alfredo Echegaray, organización de congresos con Arnaldo Nardone, turismo con Roberto Bennett, que hoy son las bases. Después incorporamos una dama también, a Mariana Dárdano, que dirige la carrera de organización de eventos, fiestas y bodas. Entonces, hoy por hoy, a lo largo de toda esta trayectoria, te diría que es el objetivo mejor logrado que yo tengo en toda mi carrera, porque ver que los gerentes de hoteles, entre ellos el gerente general de este hotel donde hoy estamos grabando, Echeverry, gerente general de Hotel Cottage Carrasco, es egresado del ITU, el gerente general del Sheraton y de la Loft, que hoy está cumpliendo 25 años de su apertura, es egresado también del ITU, Pablo Pelle. Bueno, y varios allí que hay en la lista son todos grandes estudiantes han sido y egresados de allí. Todos los de la Rambla, desde acá, del Pedro Figari, el Cottage, el Sheraton, Cala di Vol, PNH, y Palm Beach, te puedo seguir nombrando, son todos egresados nuestros. Y eso nos da un placer enorme, porque lo que le decíamos hace 25 años, que había un futuro, realmente ellos lo pueden hoy decir y también compartir. Bueno, Remo, vaya si es interesante, ¿no? En todo este proceso yo le pedí que fuera breve, pero sin duda que hay un montón de anécdotas que quedaron por allí, capaz que lo esperamos en otra oportunidad para ampliarlas. Lo invito a una pausa, la primera de empresarios de acá, y enseguida regresamos. El diálogo hoy es con Remo Monseglio, que es director del ITU, el Politécnico de Montevideo, y de la Alta Academia de Gastronomía del Uruguay, y que también es presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística. Vamos a hablar del sector a propósito
propósito en el próximo bloque del programa. No me quiero ir a la pausa sin antes agradecer a las marcas que me acompañan, el look de Raidistas, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Deja que te cuento cómo hago. Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago. Si no quieres riego, pues baby, deja esos vagos. Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no. Ya sé lo que vos querés de mí. Me das esa mirada y la máquina va a mil. Rápido, rápido. Pácata, pácata. Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no. Pácata, pácata. No son competencias, lo dejo fuera de juego. Ey, yo viajo por tu ciudad. Ey, escúchame esta letra que todos los otros no tienen esta calidad. Ey, cantar a la publicidad. Ey, a la realidad. Pácata, 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 Mazars. Servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, remuneraciones, recursos humanos, consultoría en gestión, legales, finanzas corporativas y calidad. Más información en www.mazars.com.uy o contáctenos al 2900 2290. Mazars, hacemos la diferencia. Bloque de Empresarios de Acá, vamos a un espacio que nos presenta Mazars y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Remo Monseglio, que es director de LITU y además es presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística. Bueno, Remo, a propósito, tuvimos un panorama bastante amplio de lo que tiene que ver, bueno, ¿no?, con su experiencia y también de cómo han cambiado, ¿no?, los tiempos en la gestión hotelera. Hoy por hoy, a propósito, si hablamos del sector, de la industria hotelera, leí por allí que había dicho que había una sobreoferta hotelera que había tirado abajo las tarifas. Poco allí le pido que me amplíe el concepto y que me cuente qué está pasando. Bueno, el concepto de sobreoferta surge en lugares como Montevideo, por ejemplo, en donde se construyeron muchísimos hoteles, pero muchísimos hoteles en un lapso muy corto de tiempo, en una década, digamos. ¿Qué pasó? Se dieron beneficios, bienvenidos, todo eso está muy bien. Pero hubo gente que no era del sector y que realmente invirtió en él, generó una cantidad de nuevas camas, de nuevas habitaciones y demás, sin tener una experiencia previa ni un estudio de mercado, aunque parezca mentira, hay emprendimientos muy grandes que se hicieron sin estudios de mercado, y eso realmente hoy por hoy es insostenible, porque los hoteles empezaron a bajar sus tarifas. Obviamente la crisis económica y diría que hasta política en Argentina está influyendo mucho para la caída de turismo, que es nuestro principal proveedor de clientes, y tan simple como eso ha generado que se hayan cerrado más de 10 hoteles. No es un drama, salvo para quienes han perdido parte de su inversión o toda, pero sí es una alarma. Y la alarma apunta, Tatiana, sobre todo a no inflar globos de gusto, ¿verdad? No se puede estar diciendo permanentemente que el turismo acá, que cuántos millones llegan y todo lo demás, porque hay mucha gente que no sabe decodificar eso y que después de repente invierte y
pasa lo que ha pasado con estas inversiones. Dos preguntitas que se me vienen. ¿10 hoteles han cerrado en qué periodo? Y prácticamente en este último año y medio. Y hay algunos que están caminos también a cerrar sus puertas o a replantearse su unidad de negocios como oficinas o como ¿En Montevideo? Propiedad horizontal. En Montevideo, sí. Mencionaba que hay quienes no saben decodificar bien la información a propósito de turistas y demás. ¿Nos referimos a autoridades del Ministerio de Turismo, por ejemplo? Sí, nos referimos yo puntualmente, sin que sea una crítica personal. Además me corresponden las generales de la ley porque en algún momento me he acercado a la actividad política, más que nada como técnico, ¿verdad? Pero muchas veces se utilizan los cargos para tener una plataforma política y no hay nada más lindo que dar buenas noticias. Salir todos los días, día por medio a la televisión, decir, nos estaban visitando, vinieron 500 argentinos más o 2.000 brasileños y demás. Yo he escuchado cosas como en meses pasados, decir que creció, el número de brasileños que nos visitan. Cuando hubieron 2 cuadros de fútbol brasileños que vinieron a jugar acá y cada uno de ellos trajo 70, 80 ómnibus, que por solo hecho de haberse quedado una noche ya son contados como turistas, pero que evidentemente no son en realidad gente que cambie un poco la aguja económica del turismo del Uruguay y mucho menos de los hoteles. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo con esto, repito, no quiero hacer ninguna crítica directa ni personal a nadie, pero los datos hay que darlos siempre en un marco de tranquilidad, en un análisis serio, sesudo de lo que son realmente las estadísticas para que la gente lo entienda bien y lo aplique mejor. A propósito, en cuanto al empleo, ¿no? En lo que tiene que ver con la industria hotelera, así que ¿qué se observa? Bueno, el empleo en los últimos 15 años ha crecido mucho porque venía creciendo la cantidad de hoteles que se abría. Justamente eso generó una gran movilidad y una gran demanda. Pero nosotros en el ITU, y nuestro eslogan de alguna manera lo dice, en las aulas del ITU está el futuro a nivel nacional o internacional. Te diría que la mayoría de nuestros alumnos, por ejemplo, al día de hoy tenemos 420 alumnos cursando carreras de 1 o 2 años. La mayoría de ellos tienen la expectativa de irse al exterior, que ya me parece hasta una expresión de modé, porque el exterior que es cuando en menos de lo que te lleva a llegar en ómnibus a Artigas, tú podés estar prácticamente en Miami o casi en Europa. Realmente el mundo se ha achicado muchísimo, los jóvenes quieren hacer una experiencia internacional que además valorice su carrera. Los que estudian gastronomía quieren ir a algún restaurante de hotel o algún restaurante con estrellas Michelin para incorporar conocimientos y currículum. Entonces, en ese aspecto te diría que nuestro mercado para captación de alumnos que quieren trabajar es a nivel mundial. Y a propósito, me quedé pensando, ¿no? Un poco lo que me mencionaba en cuanto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, declaraciones del gobierno, que sin duda también de alguna forma inciden a la hora del empresario de tomar decisiones, más allá de que es irresponsable no hacer un estudio de mercado, pero que sin duda, saber que las cosas van bien y que las noticias son buenas, como que hay gente propensa a invertir de repente en el sector hotelero. Pero más allá de esa puntualización que usted me realizó, un poco, ¿cómo evalúa las políticas de gobierno respecto a lo que es, el sector hotelero y turístico, ¿no? Bueno, las políticas de gobierno o las políticas de Estado, llamémosle, porque han pasado los 3 partidos políticos principales en el Ministerio de Turismo, son muy puntuales. No son realmente políticas de Estado ni son permanentes. Decir que rebajar 9 puntos de IVA a los que comemos en un restaurante, sabemos bien que nunca fue una medida de apoyo al turismo. Fue una medida de control para encasillar, obviamente, a través de la bancarización y evitar la evasión que de repente se hacía. Parcialmente se exonera de IVA a las habitaciones de hoteles, pero ¿qué sucede? Se toma como ahora que terminaba en noviembre y como tenemos un cierto clima donde aparentemente muchos argentinos menos van a llegar, se extiende. Pero ¿qué reacción, qué consecuencia puede tener una medida tan intempestiva, tan poco prevista? Nada. Nadie va a decidir venir de vacaciones porque de un día para el otro le exoneramos el IVA
si se lo decimos hoy. Ahora, si lo hacemos como política de Estado a largo plazo y permanente, ya la gente lo toma de otra manera, sabe que acá se va a encontrar con eso. En consecuencia, yo las políticas de Estado, de gobierno o del actual Ministerio de Turismo, considero que no son políticas profundas y mucho menos de largo aliento. Creo que hay que hincar el diente muchísimo más. Bien, bueno, por ejemplo, ¿en dónde? Y por ejemplo también en algunas medidas de control. La grave competencia, la gran competencia que están teniendo los establecimientos hoteleros establecidos, que tenemos que pagar absolutamente todo, contribuciones inmobiliarias carísimas, acá en Montevideo no te puedo decir lo que es. ¿Más que en Maldonado? Y yo te diría que proporcionalmente sí. Yo he manejado hoteles acá, varios, y varios en Maldonado también, y te puedo asegurar que proporcionalmente sí. Aún también te digo que Maldonado durante años, en la anterior administración de Antía, exoneró totalmente de contribución inmobiliaria a aquellos establecimientos hoteleros que abrían todo el año. Total o parcialmente, pero como siempre, una buena medida. como una buena medida, que eso en Montevideo nunca se hizo hace muchos años atrás con los hoteles del centro. Entonces la mayor competencia son de apartamentos que se alquilan. Por Airbnb o Ahí está, Booking, Airbnb, ese tipo de aplicaciones, que son bienvenidas, yo no estoy contra ellas, yo las uso, soy usuario. Pero ¿sabés lo que pasa? El cliente, el usuario, acá en Uruguay no tiene ningún tipo de control, porque cualquiera puede alquilarlo. Esa gente no paga ningún tipo de impuesto, pero absolutamente ningún tipo, y por lo tanto compite en total desigualdad de condiciones con los comercios establecidos. Así que hay que trabajar mucho en eso. Bien, bueno, vamos a seguir atentos un poco porque esto hace un poco, bastante a la temperatura, ¿no?, de lo que es el sector y también las preocupaciones de los empresarios. Bueno, le invito a que se quede el último bloque de empresarios de acá. El diálogo hoy es con Remo Monseglio, que es director del ITU y es el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística. Vamos a una pausa, la última del programa, y enseguida regresamos. Empresarios de acá. Se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Grupo Durán. Soluciones legales, seguridad informática, bienes raíces, agronegocios, asesoramiento especializado para empresas. Nuestros clientes son el más valioso capital. Contáctenos. Dr. Diego Durán, 099-226-422, www.estudioduran.uy. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos, qué estás esperando? Presenta este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá y les quiero hacer una recomendación, porque Montevideo Business School apuesta a la formación de talentos exitosos brindando herramientas para los desafíos del mundo corporativo. Ya están abiertas las inscripciones para el 2020 en las carreras de analista en marketing y en relaciones públicas. Para obtener más información pueden visitar la página web que es www.escueladenegocios.ui y escalar en la carrera profesional. Tercer y último bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Remo Monseglio, que es director del ITU y que además es presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística. Bueno, Remo, a propósito, hablamos vasto y tendido de lo que tiene que ver con el sector. Y me gustaría saber un poco, para ya ir finalizando, a propósito de la relación del empresario hotelero con los sindicatos, ¿no? Yo recuerdo que las temporadas de repente tenemos noticias y los vemos. Yo me ha tocado verlo, por ejemplo, algunas manifestaciones frente al Conrad, Enjoy, ¿cómo es la relación? Bueno, yo voy a hablar de mi relación con los sindicatos y sobre todo con el Sindicato Único Gastronómico del Uruguay. La tengo que definir como excelente. Es decir, para empezar, tengo muchísimos años de trabajar en un ámbito de confianza y de respeto mutuo, eso sí, porque a veces se demoniza al empresario, pero también a veces se demoniza a los sindicatos. Y en la medida que uno se sienta a conversar, como debe ser, en un lugar adecuado, con un café de por medio, realmente se pueden llegar a cosas excelentes. Yo tengo un vínculo realmente muy bueno con Óscar Andino, que es el delegado sindical de Todo Maldonado, con los delegados del SU a nivel nacional, ahora se me olvida el nombre, pero que además son pareja y que me he reunido con ellos innumerable cantidad de veces, y te puedo decir que ese respeto que yo siento que me tienen y que les tengo se debe, por ejemplo, a que nunca les di más de lo que ellos se merecían, pero tampoco nunca les di menos. Siempre traté de ir al lugar justo, al lugar donde hablando la gente se entiende, y por lo tanto te puedo decir que tengo el mejor concepto del sindicalismo gastronómico y hotelero uruguayo. Lo espero, Remo Monseglio, que es director del ITU, el Politécnico de Montevideo y la Alta Academia de Gastronomía del Uruguay. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, gracias a ti por invitarme, un placer realmente. Bien, y yo los espero el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV. Presentó este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.ui. Presentó Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.